El manuscrito Voynich es un libro arcaico que ya conocemos y que se encuentra escrito en un idioma desconocido acompañado de ilustraciones primitivas sobre temas desconocidos, pero no es el único libro que se ajusta a esa descripción. Lo mismo podría decirse de un libro que actualmente se encuentra alojado en la Academia de Ciencias de Hungría, ahora conocido como el Códice Rohong. El Códice Rohong es un libro escrito e ilustrado a mano con aproximadamente 448 páginas de 12 por 10 centímetros y contiene 87 ilustraciones. Se encuentra encuadernado en cuero. Tanto la cubierta como las páginas están muy gastadas, como si hubiera tenido un uso intensivo. Es una pieza única y el enigma es que está escrito en un misterioso lenguaje. Todos los intentos por descifrar el texto del códice o darle otro sentido han fallado durante al menos 150 años. Por lo tanto, el Códice Rohong se considera el segundo libro criptográfico sin resolver más importante después del manuscrito Voynich. El códice definitivamente entra en la historia en 1838, cuando un noble húngaro que vive en Inglaterra, Gustav Batthyány, donó toda su biblioteca de libros a la Academia de Ciencias de Hungría, y el códice se incluyó con el resto. El códex está incluido en el catálogo de su biblioteca, pero no hay información sobre el origen o la historia del libro antes de Batthyány. Si Batthyány fue interrogado sobre el códex y proporcionó información concreta sobre el origen del documento, esa información se pierde en la historia del códex. Su nombre se debe a la ciudad de Rohongs, en el oeste de Hungría, y que actualmente es la ciudad de Reichnitz, en Austria, donde permaneció hasta 1907, cuando fue trasladado a Budapest. En esta época el códice es mencionado en la obra de Béla Tots, Curiosidades húngaras. El códice también fue remitido en 1885 a Bernhard Jürg, un investigador alemán y profesor en la Universidad de Innsbruck, sin que pudiera descifrarlo. Pero, ¿quién escribió el Códice Rohong? Actualmente se desconoce el autor del Códice Rohong, y a diferencia del manuscrito Voynich, ni siquiera se especula sobre este tema. Una posible huella de su pasado puede ser el registro en el catálogo de la Biblioteca Rohongs de los Batthyány en 1743. El tamaño y su contenido coinciden con los del códice, pero esta es toda la información que fue registrada en el catálogo, lo que solo podría ser un indicio. Si bien las ilustraciones del manuscrito Voynich dejan mucho espacio para la interpretación, en el caso del Códice Rohong se puede identificar los motivos de la mayoría de las imágenes. Casi todas muestran escenas de la Biblia, por ejemplo Jesús en la cruz o Moisés en el monte Sinaí. También encontramos imágenes con escenas laicas o militares. Las ilustraciones indican un entorno en el que los cristianos, paganos y musulmanes coexisten. Los símbolos de la cruz, la media luna y el sol, esvástica, son omnipresentes. No está completamente claro cuál fue el propósito del Códice Rohong. Las imágenes cristianas sugieren un uso religioso. Quizás un disidente religioso quería ocultar su doctrina herética de la Iglesia mediante encriptación. Por otro lado, las imágenes podrían ser una tapadera para distraerse del contenido real del libro. También es concebible que el autor eligiera un texto religioso para demostrar un sistema de escritura que él había inventado, como Johannes Gutenberg, quien demostró la tecnología de impresión que había inventado usando un texto religioso, en este caso la Biblia. Después de todo, también es posible que alguien haya creado el Códice Rohong, solo para venderlo a un coleccionista por una suculenta cifra. El códice fue estudiado por el húngaro Ferenc Toldy en 1840, luego por Paul Fufalvi, sin ningún resultado. El paleógrafo austriaco, el Dr. Mal, revisó su validez. Josef Jirecek y su hijo Konstantin, ambos profesores universitarios en Praga,
estudiaron 32 páginas del códice entre 1884 y 1885 sin resultados. Mihaly Munkacsy, el conocido pintor húngaro, llevó el códice a París para estudiarlo entre 1890 y 1892, pero tampoco obtuvo resultado alguno. La mayoría de los científicos húngaros consideran al códice como un engaño de Samuel Literati Nemes, un anticuario húngaro transilvano y cofundador de la Biblioteca Nacional Széchenyi en Budapest, conocido por varias falsificaciones históricas, la mayoría de la década de 1830, que incluso engañaron a muchos eruditos de su tiempo. Esta opinión se remonta a 1866 y surgió del historiador húngaro Karol Szabó. También fue defendida por Ferenc Pataki en 1878 y por Pinter en 1930. Belatot y Sava Sapodi consideran esta opinión como probable. Sin embargo, los intentos de vincular definitivamente a Nemes con el Códex no han tenido éxito, a pesar del hecho de que Nemes estaba conectado a otras falsificaciones conocidas creadas durante el periodo de tiempo en el que el Códex fue encontrado. El estudio del papel usado indica que fue realizado probablemente en papel veneciano hacia 1430. Esto se puede deducir por una marca de agua, entre otras cosas. Sin embargo, aún no ha sido posible determinar cuándo se escribió el texto del códice y el lenguaje utilizado todavía se considera como desconocido. La herramienta más importante para un experto en decodificación es el análisis estadístico. En alemán, por ejemplo, la letra E se usa con mayor frecuencia, seguida de la letra N, I y S. Esta distribución de frecuencia también es similar en otros idiomas. Desafortunadamente, esta idea no ha llevado a ninguna revelación con respecto al códice rojo. Sin embargo, el hecho de que no sepamos en qué idioma está escrito el códice es un problema relativamente menor. El desafío inmediato es que el alfabeto que emplea la escritura desconocida es muy largo. Los investigadores actualmente creen que consta de aproximadamente 100 letras que se usan con frecuencia. Además, varios cientos más aparecen solo una o dos veces en el códice. Las posibles explicaciones que se han propuesto para este rango van desde un guión y un nomenclator basados en sílabas, un alfabeto en el que algunas de las letras representan palabras completas, hasta un lenguaje artificial. Sin embargo, estas hipótesis aún deben examinarse con detalle. Las 87 imágenes que ilustran el códice tampoco han podido arrojar mucha luz sobre el contenido hasta el momento. Además de la iconografía cristiana, encontramos numerosos símbolos que dan la impresión de que los elementos gráficos también pueden estar codificados y solo deben ser entendidos por un pequeño círculo de personas que conocen el sistema de codificación. Los historiadores del arte, entrevistados por el historiador Benedict Lang, creen que es probable que el documento haya sido escrito en el siglo XVI o XVII, señalando a los Balcanes como la región de procedencia, pero añaden que también podría proceder de otras zonas de Europa. Aún no se ha llevado a cabo un examen detallado de las ilustraciones por parte de historiadores del arte. En consecuencia, uno solo puede hacer conjeturas sobre el códice en este momento. Contiene un texto religioso de naturaleza herética que el autor cifró por temor a represalias por parte de la Iglesia. ¿O alguien simplemente quería mostrar un lenguaje recién inventado sobre un texto religioso? ¿El cifrado tiene algún significado mágico o religioso particular? ¿O las imágenes bíblicas solo tenían la intención de hacer que pareciera que el libro era sobre un tema completamente diferente? Por último, pero no menos importante, el códice es en realidad solo una pieza de escritura imaginativa que contiene letras sin sentido con las que el autor quería impresionar a la gente. Si queremos encontrar alguna respuesta a estas preguntas, será necesario realizar una investigación adicional para descifrar el misterioso lenguaje en el que se escribió el códice rojo.